Hay mucha discusión en el mundo sobre diferencias entre un humedal y un pantano. Y para que la gente se dé una idea y sin entrar a definiciones complejas, un humedal es una zona donde de forma continua o por ciclos, que pueden ser mensuales o anuales, hay una inundación en un sector de esa tierra y que esa inundación, ese sector donde se satura de agua, tiene alguna vegetación en particular, fauna en particular, pero por sobre todas las cosas hay un ciclo que se respeta. Cuando uno tiene dudas sobre un humedal, lo que tiene que terminar analizando es en la zona periférica de esa zona inundable, es si los suelos son hidromórficos, que no es nada más ni nada menos que un suelo que tiene que ver con la evolución, culpa de esas inundaciones. El pantano está incluido en definitiva en un humedal y hay muchas diferencias e incluso hay mucha bibliografía que habla de que los pantanos pueden estar clasificados de distintas maneras, que no son humedales. Hay gente que habla que los pantanos son los responsables de emisiones de determinados gases, que es cierto, y que los humedales en realidad se comportan capturando dióxido de carbono. Bueno, la realidad es que, para no generar confusión, los pantanos los podemos incluir dentro de los humedales, tienen características particulares, pero cumplen con la mayoría de los preceptos que lo conforman dentro de estas definiciones de humedales. Para que la gente se dé una idea, hay humedales donde las plantas no tienen más de 40 o 50 centímetros de altura. Hay humedales donde la característica principal es ser el soporte vital en alguna etapa de la migración de aves, migratorias justamente, y que son también el sustento único en una región quizás muy amplia de vida para alguna especie acuática, y los servicios que brinda ese humedal hacen que sí y solo si la existencia de este humedal está, se puede mantener ese equilibrio y se pueden mantener las especies que están incluidas o que los rodean. He tenido el gran privilegio de viajar a sitios increíbles y fotografiar paisajes lejanos y culturas remotas por todo el mundo. Adoro mi trabajo. La gente piensa que es una cadena de epifanías, amaneceres y arcoíris, cuando en realidad se parece más a algo así. Esta es mi oficina. No podemos permitirnos los alojamientos más lujosos, así que solemos dormir al exterior. Mientras estemos secos, es un plus. Tampoco podemos comer en los mejores restaurantes, así que comemos lo que nos ofrezca el menú local. Y si uno está en el páramo ecuatoriano, come un gran roedor llamado cuy. Pero lo que hace que nuestras experiencias sean quizá algo más diferentes y únicas de las de una persona corriente es que tenemos este continuo run run en nuestra mente que hace que, incluso en los momentos más oscuros y de desesperación, pensemos, puede que se pueda sacar una imagen de aquí, puede que haya una historia que contar. ¿Por qué es tan importante contar historias? Nos ayuda a conectar con nuestra cultura y nuestro patrimonio natural. Y en el sureste existe una alarmante desconexión entre el público y las áreas naturales que nos permiten estar aquí en primer lugar. Somos criaturas visuales, usamos lo que vemos para enseñarnos lo que sabemos. La mayoría de nosotros no se caerá a propósito en un pantano. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la gente abogue por su protección? No podemos. Mi trabajo es usar la fotografía como herramienta de comunicación, para actuar como puente entre la ciencia y la estética, para conseguir que la gente hable, piense y que con suerte, y por último, cuide. Empecé a hacer esto hace 15 años aquí mismo en Gainesville, en mi jardín. Y me enamoré de la aventura y el descubrimiento, explorando todos estos sitios diferentes que estaban a solo unos minutos de mi casa. Hay muchos sitios bonitos por descubrir. A pesar de todos los años que han pasado, aún observo el mundo con los ojos de un niño e intento incorporar ese sentimiento de asombro y de curiosidad a mi fotografía todo lo que puedo. Somos bastante afortunados porque en el sur aún estamos bendecidos por un lienzo relativamente blanco que podemos rellenar con las aventuras más fantásticas y las experiencias más increíbles. Es solo cuestión de lo lejos que nuestra imaginación pueda llevarnos.
Mucha gente de este árbol dice, ah, sí, wow, qué árbol más bonito. Pero yo no veo solo un árbol. Lo miro y veo oportunidad. Veo un fin de semana entero. Porque cuando era niño, estas eran las imágenes que me empujaban a levantarme del sofá y explorar, a encontrar los bosques y meter la cabeza bajo el agua para ver lo que tenemos. He estado fotografiando por todo el mundo y les prometo que lo que tenemos aquí, en el estado del Sol, supera a cualquier cosa que hayan visto jamás. Aún así, nuestra industria del turismo está ocupada promoviendo lo erróneo. Antes de los 12, los niños habrán ido a Disney World más veces de las que hayan andado en canoa o acampado bajo un cielo estrellado. No tengo nada en contra de Disney o Mickey, yo también solía ir, pero se están perdiendo estas conexiones fundamentales que crean una verdadera sensación de orgullo y propiedad por el sitio al que llaman casa. Y esto se agrava por el hecho de que los paisajes que definen nuestro patrimonio natural y alimentan nuestro acuífero para conseguir agua potable se han considerado como tenebrosos, peligrosos y espeluznantes. Cuando llegaron nuestros ancestros, advirtieron: aléjense de aquí, está hechizado, está lleno de espíritus malignos y fantasmas. No sé de dónde sacaron esa idea, pero conduce a una desconexión real, a una mentalidad negativa que ha mantenido al público desinteresado, callado y ha terminado por arriesgar nuestro medio ambiente. Somos un estado rodeado y delimitado por agua, y aún así durante años los pantanos han sido tachados como obstáculos. Así que los hemos tratado como ecosistemas de clase media por su escaso valor monetario y porque se sabe que albergan cocodrilos y serpientes, los cuales, admito, no son los embajadores más adorables. Se asumió que el único buen pantano era el drenado. De hecho, drenar un pantano para dejar paso a la agricultura y al desarrollo se consideraba como la esencia de la conservación no hace mucho. Ahora vamos marcha atrás, porque cuanto más aprendemos de estos paisajes empapados, mayores son los secretos que liberamos acerca de las relaciones entre especies y la conexión de los hábitats, las cuencas y las rutas migratorias. Por ejemplo, miren este pájaro, es la Protonotaria citrea. Me encanta porque es un pájaro de pantano. En su integridad anidan, se aparean y crían en estos viejos pantanos, en estos bosques inundados. Y después de la primavera, después de criar, vuelan miles de millas por el Golfo de México hacia Centroamérica y Sudamérica. Después del invierno llega la primavera y vuelven. Vuelan miles de millas por el Golfo de México y ¿a dónde van? ¿Dónde aterrizan? En el mismo árbol en el que estaban. Es alucinante. Este pájaro tiene el tamaño de una pelota de tenis. O sea, es de locos. Hoy he usado un GPS para llegar aquí y eso que es mi pueblo. Es de locos. Lo que pasa cuando este pájaro vuela por el Golfo de México hasta Centroamérica para el invierno y luego llega la primavera y vuelve, es que vuelve aquí. Un campo de golf con césped nuevo. Esta historia es muy común en este estado. Es un proceso que lleva miles de años y solo ahora estamos conociendo. Así que pueden imaginarse cuánto nos queda por aprender si preservamos el paisaje. A pesar de toda la riqueza que abunda en estos pantanos, todavía tienen mala fama. Hay mucha gente que no le hace gracia la idea de meterse en las aguas negras de Florida. Lo puedo entender. Pero lo que me encantó acerca de crecer en el estado del Sol es que muchos de nosotros vivimos con este latente pero muy palpable temor de que, al meter el pie en el agua, puede que haya algo más viejo y mucho más adaptado que nosotros. Creo que saber que no eres un mandamás es un malestar bienvenido. En esta era digital moderna y urbana, ¿cuántas veces te has podido sentir vulnerable o considerado que el mundo quizás no solo se creó para nosotros? Durante la última década empecé a localizar estas áreas donde el hormigón cede paso al bosque y los pinos se convierten en cipreses, e interpreté todos estos mosquitos y reptiles, todos estos malestares, como prueba de haber encontrado la verdadera naturaleza y los recibí con los brazos abiertos. Como fotógrafo de conservación obsesionado con las aguas negras, solo cabe esperar que acabe en el pantano más famoso de todos, los Everglades.
Aquí, en el centro norte de Florida, siempre ha tenido nombres mágicos como Loxaache y Facache, Corkscrew y Big Cypress. Empecé lo que después se convirtió en un proyecto de 5 años para conducir a los Everglades hacia una nueva luz, una luz más inspiradora. Pero sabía que sería muy ambicioso porque tienen un área que ocupa cerca de 1/3 del estado de Florida. Es enorme. Y cuando digo Everglades, mucha gente piensa, sí, el Parque Nacional. Pero los Everglades no es solo un parque. Es un entero parteaguas, empezando por las cadenas de lagos Kissimmee en el norte, y a medida de que llueve en verano, este aguacero fluye por el lago de Okeechobee. Este se llena e inunda sus bancos y desborda hacia el sur, lentamente, como la topografía, y se mete en el río de hierba, el Sawgrass Pines. Antes de llegar a los cipreses, se gira hasta llegar más al sur a los manglares y finalmente llega a la bahía de Florida, la joya esmeralda de los Everglades, el gran estuario de 2.200 kilómetros cuadrados. Sí, el Parque Nacional es el extremo sur de este sistema, pero todo lo que hace único son estas contribuciones que llegan. El agua fresca que nace a 160 kilómetros al norte. Ninguna frontera política o invisible protege el parque de agua contaminada o insuficiente. Y, por desgracia, eso es precisamente lo que hemos hecho. Durante los últimos 60 años hemos drenado, contenido, excavado en los Everglades hasta hacer que, ahora, solo 1/3 del agua que llegaba a la bahía llegue hoy a la bahía. La historia no es todo sol y arcoíris, por desgracia. Para bien o para mal, la historia de los Everglades está intrínsecamente unida a las cumbres y los valles de las relaciones de la humanidad con el mundo natural. Les voy a enseñar estas preciosas fotos y mientras gozo de su atención, les cuento la verdad. La verdad es que estamos tomando esto y lo estamos cambiando por esto, con una frecuencia alarmante. Y lo que mucha gente ha ignorado es la auténtica escala de lo que estamos hablando. Porque los Everglades no es solo responsable del agua potable de 7 millones de floridanos. Hoy en día también provee a los campos de agricultura de la cantidad anual de tomates y naranjas para los más de 300 millones de estadounidenses. Y en ese mismo pulso estacional de agua en verano, el que construyó el río de hierba hace 6.000 años, irónicamente también es responsable de más de 1.000 kilómetros cuadrados del río interminable de caña de azúcar. Estos son los mismos campos responsables del excesivo vertido de fertilizantes en el parteaguas, que cambian el sistema para siempre. Pero para que entendáis no solo cómo funciona este sistema, sino para conectarnos con él, he decidido dividir la historia en varias historias diferentes. Quería que la historia comenzase en el lago Okeechobee, el corazón palpitante del sistema de los Everglades. Para ello he elegido al embajador, una especie icónica. Es un caracolero de Everglades. Es un pájaro genial. Antes solían anidar miles en el norte de Everglades. Y actualmente el número ha descendido a 400 pares de nidos. ¿Por qué? Porque se alimentan de un único animal, el caracol manzana, del tamaño de una pelota de ping-pong, un gastrópodo acuático. Cuando empezamos a contener los Everglades, a construir diques en el lago Okeechobee y a drenar los pantanos, perdimos el hábitat de este caracol. Quería una foto que no solo transmitiera esta relación entre pantano, caracol y pájaro, sino que también transmitiera lo increíble que era esta relación y la importancia de que hayan llegado a depender el uno del otro. Para ello hice una lluvia de ideas. Empecé a hacer borradores con el plan para realizar esta fotografía y lo mandé al biólogo de la fauna de Okeechobee. El pájaro está en peligro de extinción. Construí esta plataforma sumergible que mantendría a los caracoles bajo el agua y pasé meses planeando esta alocada idea. Llevé esta plataforma al lago Okeechobee y me pasé más de una semana en el agua, mojado de cintura para abajo durante 9 horas de sol a sol, para conseguir una imagen que pensaba que podría transmitir esto. Este es el día en el que, por fin lo conseguí. Tras instalar la plataforma, miro y veo un caracolero viniendo hacia las totoras. Lo veo rastreando y buscando algo. Se coloca encima de la trampa y veo cómo la ha visto. Va directamente hacia ella. En ese momento, todos esos meses planificando, esperando, las quemaduras, las picaduras, de repente merecen la pena. ¡Oh, Dios mío!
No me lo puedo creer. Pueden imaginar lo feliz que estaba cuando ocurrió. Pero la idea era que, para alguien que nunca ha visto este pájaro y que no tiene motivo para que le importe, estas fotos, estas nuevas perspectivas, ayudarán a encontrar un camino para una única especie que hace que este parteaguas sea tan increíble y tenga tanto valor. Sé que no puedo venir a Gainesville y hablar de animales de los Everglades sin hablar de caimanes. Me encantan, siempre me han gustado. Mis padres siempre me decían que tenía una relación poco sana con ellos, pero lo que me gusta de ellos es que son como los tiburones de agua dulce. Se les teme, se les odia y son unos incomprendidos. Porque son especies únicas, no simples y sumos depredadores. En los Everglades son los verdaderos arquitectos del sitio porque a medida que el agua para en invierno, durante la sequía, empiezan a excavar estos hoyos de caimán. Y lo hacen porque a medida de que la lluvia pare, estarán secos y podrán buscar comida. Esto no solo les afecta a ellos, otros también dependen de esta relación. Se convierten en especies clave. ¿Cómo haces que un sumo depredador, un reptil milenario, parezca que domine el sistema, pero al mismo tiempo parezca vulnerable? Te sumerges en una fosa con 120 de ellos y esperas haber tomado la decisión acertada. Todavía tengo mis dedos, no pasa nada. Pero lo entiendo. Sé que no voy a concentrarlos en tropa y que griten, ¡salven a los Everglades de los caimanes! No va a pasar porque son ubicuos. Ahora los vemos. Son uno de los mayores éxitos de la conservación de Estados Unidos. Pero hay una especie en los Everglades que no importa quién seas, siempre te va a gustar. La espátula rosada. Son geniales, pero la han pasado mal en los Everglades. Porque al inicio había miles de pares de nidos en la bahía de Florida y con la llegada del siglo XX se redujeron a 2. ¿Por qué? Porque las mujeres pensaron que lucían mejor en sus sombreros, así que volaron al cielo. Después se prohibió el comercio de plumas y empezaron a recuperarse. Con el aumento de números, los científicos prestaron atención y los estudiaron. Descubrieron que su comportamiento está intrínsecamente ligado a la disminución anual del agua de los Everglades, que es lo que define su parteaguas. Descubrieron que estos pájaros anidaban en invierno, porque se alimentaban de manera táctil, tocando todo lo que comen. Esperan a estos blancos de peces para poder alimentar a sus crías. Estos pájaros se convirtieron en el ícono de los Everglades. Un indicador de la salud general del sistema. Y según aumentaban a mediados del siglo XX, llegando a 900, 1000, 1100, 1200, y empezó a drenar el sur de los Everglades. Y bloqueamos 2/3 del agua de que llegaran al sur. Y las consecuencias fueron drásticas. Y al igual que esos números alcanzaron sus límites, hoy en día la verdadera historia de la espátula, la auténtica foto de su realidad, es más algo como esto. Hemos bajado 70 pares de nidos en la bahía de Florida, porque hemos perturbado mucho el sistema. Diferentes organizaciones gritan, los Everglades son frágiles. No lo es. Es resistente a pesar de todo lo que hemos quitado. Hemos hecho, hemos vaciado, hemos contenido y hemos excavado. Aún quedan restos de él, esperando a que los unan de nuevo. Y esto es lo que me encanta del sur de Florida, que en un mismo sitio tienes esta fuerza humana imparable que se encuentra con el objeto inamovible de la naturaleza tropical. En este punto estamos obligados a hacer una nueva estimación. ¿Cuánto vale la pena la naturaleza? ¿Cuál es el valor de la biodiversidad, del agua potable? Por suerte, tras décadas de debate, estamos empezando a actuar ante estas preguntas. Empezamos a llevar a cabo proyectos para traer más agua dulce a la bahía. Pero depende de nosotros, como ciudadanos, residentes, representantes, que los oficiales electos cumplan con su promesa. ¿Qué puede hacer para ayudar? Es muy fácil. Salgan ahí afuera, lleven a sus amigos, hijos, a su familia, alquilen una guía de pesca, demuestren que proteger la naturaleza no solo tiene sentido ecológico, sino también económico. Es muy divertido, háganlo. Metan los pies en el agua, el pantano los cambiará, lo prometo. Durante años hemos sido muy generosos con estos paisajes, ocultándolos con orgullo estadounidense. Sitios que hoy en día nos definen, el Gran Cañón, Yosemite,
Yellowstone, y usamos estos parques y áreas naturales como modelos y con fines culturales. Y, por desgracia, los Everglades suele quedar fuera de la conversación. Pero creo que es tan icónico y emblemático de lo que nos definen como país como cualquiera de estas otras naturalezas. Es solo otro tipo de naturaleza. Pero me siento con ánimos porque quizás estemos empezando a cambiar de opinión, ya que lo que una vez se tachó de páramo pantanoso ahora es el patrimonio de la humanidad, un pantano de importancia internacional. Hemos recorrido un largo camino en los últimos 60 años y como mayor y más ambicioso proyecto de restauración de pantano del mundo. El foco de atención internacional está puesto en nosotros. Si podemos reparar este sistema, se convertirá en un ícono de la restauración de pantanos de todo el mundo. Depende de nosotros decidir a qué legado queremos que pertenezca nuestra bandera. Dicen que los Everglades son nuestra prueba más decisiva. Si la pasamos, conseguimos mantener el planeta. Me encanta esa cita, porque es un desafío, un empujón. ¿Podemos hacerlo? Tenemos, debemos. Los Everglades no son solo una prueba, es también un regalo. Y por último, nuestra responsabilidad. Gracias. Nuestros queridos humedales que se han ido metiendo, sobre todo en los últimos 10, 12 años, se han ido metiendo mucho en el corazón del puntano y que tiene que ver con un trabajo que es de vieja data, porque en realidad el doctor Adolfo Rodríguez ya en el año 92 empieza a pelear en el marco de acciones que tenían que ver con la mitigación de la desertificación, empieza a pelear fuerte por la restauración de los famosos humedales de Guanacache, que en realidad son desaguadero y del bebedero también, ¿no? Pero uno los conoce como las lagunas de Guanacache o el humedal de Guanacache. En realidad lo que empieza a pasar es que la gente empieza a comprender y saca el concepto ese viejo que uno tenía de la tele, de ver grandes cantidades de plantas y animales, para entender que lo que tenemos acá en San Luis también es un humedal. Y es un humedal de tal importancia que en el año 2007 Ramsar, la Convención Ramsar, que es el organismo que le otorga a un humedal la máxima categoría posible, y de hecho se declara de importancia internacional, logra que certifique en Argentina y en particular en la provincia de San Luis casi 500.000 de hectáreas que conforman un sector que en el año 99 había sido declarado como sitio Ramsar en la zona de San Juan y Mendoza. De esta manera, nuestros humedales, nuestro querido Guanacache, pasa a ser uno de los humedales en extensión más importantes de Argentina, y teniendo en cuenta algunas particularidades. Primero, que abarcan casi un 18% de la superficie de humedales que tenemos en Argentina, y segundo, que es un humedal bastante complejo de administrar, porque hay 4 patas grandes de administración metidas adentro de Guanacache: San Luis como provincia, Mendoza y San Juan, y Sierra de las Quijadas por parte de Nación, porque está metido todo dentro del mismo polígono. Hoy le pedimos ayuda a la gente con algo muy sencillo: que se acerquen a conocerlos. Es cuestión de agarrar las cosas del mate y acercarse un rato. El hecho de conocerlo va a permitir que la gente entienda y cuide. No le pedimos más nada, que conozcan lo que es nuestro, lo que es de todos. En poco tiempo vamos a tener a la gente, los guardaparques. La idea es que los guardaparques en ese lugar también le cuenten lo que tiene que ver con las comunidades huarpes que existían, que sepan cómo vivían, si es cierto o no es cierto que andaban con canoas hechas con totora. Sí, es cierto, es cierto. Eso muestra la magnitud que tenía. Las historias son muy grandes, culturalmente marcó toda esa zona, la gente por ahí no lo conoce mucho, yo creo que es muy importante que lo conozcamos, y ahí vamos a ver cómo la cultura tiene una relación directa con el medio ambiente. Normalmente evolucionamos por el medio ambiente. Hoy podemos hacer gala de la tecnología y podemos romper muchas de esas estructuras y esos equilibrios. Y en muchos casos es bueno, y en otros casos hay que controlarlo un poco más, ¿no?